vamos a dar lectura, hermanos, si es que lo encontró. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? He aquí a poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Hermano, el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Mis primeras palabras, hermanos, son para dar gracias a Dios por estar aquí, por poder venir. Tenía siempre deseo de venir, estar con mis hermanos, y el Señor en su misericordia ha ido concediendo cosas, y me es muy grato estar aquí, estar con ustedes, compartir esta reunión, sentir la presencia del Señor. Hay un filósofo que estudió varios libros cristianos de corte religioso, pero quedó impresionado cuando leyó la Biblia
porque resulta que muchos creyentes en dioses nunca los han visto, nunca los han sentido, porque están por allá, por el Olimpo, pero el Dios nuestro está en nuestros corazones, está en nuestro medio. Muchos filósofos, mucha gente de corte griega, ¿no es cierto?, hablan de Apolo, de Zeus, de Júpiter, etc., pero nunca han tenido un encuentro con esos dioses. Más nosotros, por misericordia de Dios, sabemos a quién estamos alabando. No es una cosa al azar, no es un costumbrismo, no es una religión, porque el Evangelio no es una religión, es una doctrina. Son las buenas nuevas de salvación. Y qué impresionante sentir la presencia del Espíritu Santo. Que Dios baje del cielo, esté con nosotros, a pesar que la promesa siempre está vigente. Cuando el Señor se fue al cielo, los discípulos se pusieron tristes porque el Señor se les iba. Estaban muy contentos cuando lo vieron resucitado, pero ahora el Señor se les iba. Y el Señor le dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Esa promesa está, porque Dios, el Dios nuestro, al que por misericordia profesamos, alabamos, no es un mito, no es un cuento, porque mito es una palabra griega que significa cuento, pero el Evangelio no es un cuento, es una realidad. Dios está en medio nuestro. Y por eso que la honra y la gloria son para el Señor. Que el Señor venga a visitarnos, esté con nosotros. ¿Se deja? Somos privilegiados, hermano. Es un privilegio. Y los saludo a usted, hermano, al pastor Rory, a mis hermanos, tu familia, a ustedes. Los saludo de forma con mucha gratitud, me siento emocionado de estar aquí y saludarlos. Hermanos, que el Señor los bendiga. La palabra del Señor nos muestra un traspié del pueblo de Israel, supuestamente es el primero que tuvieron, en forma ya bien elocuente. Sucede que después que Moisés los sacó de Egipto con todas las señales, ¿no es cierto?, y hasta llegaron a las márgenes del río, ¿no es cierto?, y tuvieron que pasar. ¿Cómo pasaban? Bueno, Moisés, Dios le dijo, extiende sobre el río lo que tienes en la mano, tu báculo, y las aguas se abrieron, y el pueblo pasó como en tierra seca. Hay versiones hoy día, muchos historiadores, geólogos, que cuestionan lo que está escrito en la Biblia, y que donde el pueblo de Israel atravesó era un lugar que el mar no subía más de 50 centímetros en su auge, y cualquier persona podía pasar. Pero nosotros vemos, hermanos, que el Señor abrió las aguas, el Señor abrió el mar, y quedó un muro de agua aquí y el otro allá, y el pueblo pasó por tierra seca. Pero algunos arqueólogos hoy, ya hace algunas décadas, han encontrado vestigios de carros de guerra de la época y como que están aceptando que sí, ahí hubo un paso de un pueblo. Pero el problema pasa, hermanos, que los científicos, la ciencia hace válida la Biblia cuando ellos aceptan que hubo un paso de un pueblo por el río, por el Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se corre un peligro de repente, que la Biblia es aceptable cuando los científicos
Dicen que sí. La Biblia es la palabra de nuestro Señor. Es viva y eficaz. Es una palabra viva. No tiene por qué la palabra del Señor depender de la opinión de la ciencia. Se corre ese peligro. Para nosotros es la palabra del Señor y eso es lo que vale. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el momento en que comenzaron los problemas y se les terminó el agua, un elemento vital para la vida, para la subsistencia. Y no hubo una petición en forma respetuosa, como corresponde, sino que se fueron inmediatamente contra Moisés y le reclamaron. En una oportunidad le dijeron, ¿por qué nos sacaste de allá? Allá estábamos mejor. Nos sacaste para matarnos en el desierto. Y aquí no es una excepción, después que atrás, y no habían pasado mucho tiempo, 3 meses como máximo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto. ¿Y qué pasa? El versículo 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos aguas para beber. Danos aguas para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Porque la persona puede tener algunos problemas económicos, qué sé yo, que falte el agua, por ejemplo, es un elemento vital para la subsistencia humana, pero ellos se fueron contra Moisés. ¿Y por qué nos sacaste de allá? ¿Se fija? Nos vas a matar de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro ganado. Cuando Moisés se encontró en esa situación, él recurrió al Señor. Y le dijo, Señor, este pueblo, poco más y me apedrean. Porque una cosa, no lo estoy diciendo por usted, hermano, yo no vine aquí a cuestionar su vida, no. Pero una cosa es pedir lo que se necesita y otra cosa es el modo como se pide. ¿Se deja? Y es más, si hay alguien que conoce mis necesidades y conoce sus necesidades, ese es el Señor. ¿Se deja? Cuando Moisés arrancó de Egipto, después que mató un egipcio porque estaba maltratando a un israelita, llegó a Madián, ahí conoció a Séfora, su esposa, bueno, y andaba cuidando las ovejas de su suegro, que ni siquiera eran de él, eran de su suegro, está bien. ¿Y qué pasó? Vio en el desierto a la distancia que había una zarza que ardía, lo cual no es extraño en el desierto, donde a las 9 de la mañana hay 50 grados de calor. Pero la curiosidad de Moisés es que la zarza ardía y no se consumía. Y eso lo llevó a ir, porque el Señor a uno de repente lo entusiasma, le muestra cosas, y esa curiosidad de repente nos lleva a hacer algo. Es ir a la iglesia, ir a la reunión, buscar algo. El Señor nos impresiona de repente, que sabe que somos impresionistas. Entonces, Moisés llegó y el Señor le habló. Moisés, quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Pero ¿cuál es el fondo? Porque el Señor conoce todo. El Señor conoce mis necesidades. El Señor conoce el motivo por el cual usted y yo llegamos hoy aquí. Yo con mis hermanos en Corral, por ejemplo, de repente conversamos y así abierto nomás. Hermano, ¿usted sabe por qué vino a la reunión? ¿Usted está claro qué es lo que lo trajo? ¿Se deja? Una hermana dijo un día, bueno, es que yo vine hoy porque no había venido en el resto de la semana.
Y yo le dije, no me estoy metiendo en su vida privada. La pregunta era, ¿qué es lo que a mí me trae al templo? ¿Qué es lo que a mí me trae aquí? Porque es importante que yo sepa a qué voy. ¿Te fijas? Y cuando yo tengo claro qué es lo que me lleva al templo, por supuesto que mi vida, la reunión, mi comportamiento en la reunión va a ser de acuerdo a lo que yo conozco. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué dice la palabra? O sea, entonces, el Señor le dice a Moisés, porque aquí el fondo es saber, yo tengo que saber, tengo que entender, tengo que aceptar si hay alguien que conoce mis pensamientos, sabe qué es lo que pienso yo, hacia dónde voy, cuál es mi pretensión, conoce mis problemas, mi salud, mi manera de ser. El Señor conoce, si hay alguien que conoce todo, es el Señor. Bueno, y el Señor le dice a Moisés, ¿sabes? He visto la aflicción de mi pueblo allá en Egipto. Estamos frente a un Dios que sabe cómo te tratan, hermano. Tenemos un Dios que sabe quién te quiere. Tenemos un Dios que también sabe quién te desea el mal. O sea, es un Dios que sabe todo lo que tú estás pasando. Conoce tu entrada y tu salida. A lo mejor hoy llegaste con pena, no sé, preocupaciones extra. El Señor las conoce. Y el Señor está por ti. Entonces, he visto la aflicción de mi pueblo. No estamos solos. Conozco a sus detractores. Sé cómo los tratan. Qué impresionante, hermano. Una vez se cree que va solo por el mundo. No, hay un Dios que nos tiene en la palma de su mano. Hay un Dios que conoce sus ambiciones, conoce tus penas, conoce tus propósitos. Por eso que es impresionante, hermanos, que hay un Dios que conoce todas las cosas. He visto la aflicción de mi pueblo. No estamos solos. Conozco a sus detractores. Los conozco. Son los egipcios, son malos. ¿Te deja? Sé cómo los tratan. Y he descendido, hermano, he descendido para sacarlos de allá con brazo fuerte. Con brazo fuerte. Hasta ahí, a mí me gusta esa parte, hermano, porque hasta ahí, con respecto a Moisés, hasta ahí Moisés estaba contento, ¿se fija? Porque él siempre quiso la liberación de su pueblo. Él pudo haber vivido a todo lujo en el palacio del rey, del faraón, y estaba como postulando, él no, lo tenían ya postulando para ser el futuro faraón, pero Moisés decidió dejar todo de lado porque él entendió que él era hijo del Dios viviente. Entonces, hasta ahí la conversación iba bien. A mí me gusta esta parte, hermano, porque cuando a uno le dicen, mira, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, esto y esto, y ya bien, ¿no? Pero sabes que tú lo vas a hacer. Y ahí empiezan, no lo digo por usted, pero ahí empieza uno, es que yo no sé, es que a mí no me han enseñado, es que yo vengo no sé a dónde, pongan a otro que sea más elocuente, uno que tenga más carisma, porque yo no cumplo con esos estándares. Aquí no se trata de cumplir con los estándares. Aquí, hermanos, si el Señor a la persona lo toma para su obra, tiene que decir, heme aquí, aquí estoy yo. ¿Te ves? Porque Moisés era tartamudo, ¿te ves? Entonces, cuando hasta ahí la conversación iba bien, ni un problema para Moisés, pero el Señor le dijo, y sabes, tú vas a ir y los vas a sacar de allá. Ahí comenzaron los problemas. Señor,
acuérdate que yo soy tardo de lengua. Cuando era de este porte y a mí me costaba hablar. Y no me he superado mucho. ¿Te deja? Por lo tanto, cuando el Señor a usted le diga, hermano, hay que hacer esto, hágalo nomás. Porque si el Señor lo consideró para su obra, también le va a dar lo que no tiene. ¿Ah? Entonces, y Moisés empezó a acordarse que tenía problemas, pero se acordó cuando a él lo mandaron. ¿Ya? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Tenía su báculo, lo tiró por el suelo y esa vara se transformó en serpiente. No esa serpiente que nos muestran en la televisión, que la toman por acá, no. La serpiente negra. Esa serpiente que se esconde en la arena y cuando el caballo va pasando le muerde la pata. A los minutos el caballo está por el suelo y después se encargan del jinete. De esa serpiente estamos hablando, la serpiente negra del desierto. Y dicen algunos que Moisés cuando vio eso arrancó, eso no lo dice la palabra. La palabra dice que Dios le dijo a Moisés, tómala, la tomó por la cola y la serpiente nuevamente se transformó en el bastón, en el báculo. Pero Moisés seguía mostrando sus debilidades y sus escaseces. Se deja, vuelvo a repetir, cuando el Señor a la persona lo toma, el Señor sabe a quién está considerando. Y el Señor conoce mis deficiencias y nuestras deficiencias. Pero si el Señor nos toma para su obra, Él nos va a dar lo que la persona necesita. ¿Ya? Después le dijo el Señor, mete tu mano en tu seno. Metió su mano en su seno y cuando la sacó, la mano estaba leprosa. Vuelve a meterla, la volvió a meter. Cuando la sacó, la mano estaba restaurada. ¿Qué le dijo el Señor? Con ese poder vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. Porque el Señor, yo tengo que obedecer nomás. El Señor es el que hace los milagros. Pero Moisés otra vez volvió a lo mismo. No, hay que por qué no ponen a otro, que yo no sé, y esas cosas. ¿Ya? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Acaso estamos hablando? Porque cuando Moisés tuvo el problema, él recurrió al Señor, porque él conoce todas las cosas. Mira, Señor, este pueblo me pide agua. Este pueblo ya a poco me apedrean. ¿De dónde le saco agua? Es un problema serio. ¿Se ve? Entonces, Moisés otra vez se acordó que era tardo de lengua y el Señor le dice, ¿acaso tú crees que yo no conozco a tu hermano Aarón? Aarón, dice la historia, que tenía una oratoria, tenía un carisma. ¿Se veja? Porque para presentarse delante del rey, la persona no puede avanzar más de 3 metros, porque el guardaespaldas tiene licencia para matar. Imagínese un tartamudo, va a pedirle al rey que saque su pueblo, que deje salir a su pueblo de Egipto. O sea, no juntaba la situación. Pero el Señor le dice, ¿acaso tú crees que no conozca a tu hermano Aarón? Él tenía una oratoria, tenía un carisma. ¿Se veja? Cuando tú vayas llegando a Egipto, Él te va a salir a encontrar y Él va a volar por ti. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor suple todas las deficiencias. Que yo solamente tengo que aceptar nomás. Porque el Señor nos trajo por misericordia a sus caminos y nos trajo a esta iglesia para salvarnos, ciertamente, pero también para hacernos parte de la obra. No importa que seamos tartamudos, el Señor tiene que hable por nosotros. Bueno, hermanos, y esto ya habían pasado 3 meses más o menos, y ya el pueblo
tenía problemas. ¿Alguien puede justificar la situación? No había agua para beber. Y eso se lo dijeron a Moisés. Nos trajiste de Egipto para matarnos de sed aquí en el desierto, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. ¿Y Moisés qué hizo? Le contó la historia al Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Toma ancianos contigo y toma la vara con la cual abriste el río en Egipto y vas a ir y vas a golpear la roca y yo les voy a dar agua. Hay gente, hermano, porque hay críticos de la Biblia, que la leen y la creen, pero hay críticos. Pero para el Señor, ¿habrá algo que impida sus milagros? El Señor es todopoderoso. ¿Ya? Bueno, dice la palabra, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearé la peña, y saldrán de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masat, que significa rencilla, y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová. Hermano, alguien puede decir, ¿cómo yo puedo tentar a Dios si Dios sabe todo? ¿Cómo yo puedo tentar a Dios? ¿O cómo lo tentaron ellos? ¿Qué dice la palabra? Dice, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová con nosotros o no? Es como que yo diga, bueno, yo estoy enfermo, por decir algo, y Dios me tiene que sanar. Y si no, quiere decir que el Señor no funciona. El Señor, hermano, no tiene ninguna obligación de sanar mis dolencias. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque el Señor nos ama. Sin embargo, hay una enfermedad que el Señor no la va a sanar nunca, no por falta de poder. Y es la enfermedad la cual nos va a llevar a la tumba. Porque algo nos va a llevar a la tumba. Esa enfermedad el Señor no la sana, no por falta de poder. Vuelvo a repetir, es que esa enfermedad es la que nos va a llevar a la tumba. Como dice Eliseo, en Primera de Reyes, ¿sí? Dice, y se enfermó Eliseo de la enfermedad de la cual se iba a morir. Entonces, hermanos, ¿qué dice la persona? Bueno, si el Señor está con nosotros, Él tiene que hacer los milagros, tiene que hacerlo. No, si no es obligación. Y si no lo hace, quiere decir que el Señor no está con nosotros, no está conmigo. El Señor, hermano, no tiene la obligación, el Señor lo hace por amor. Por amor nos bendice. Por amor nos abre, nos soluciona nuestros problemas. Entonces, como eso significa tentar al Señor. Porque dice la palabra, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Porque no tenemos agua. Y le dijo a Moisés que el pueblo, para llevar a cabo la promesa que Dios 400 años antes le había hecho a Abraham, y que lo iba a sacar de ahí una tierra fértil, ancha, dadivosa, que fluye leche y miel. Pero resulta que lo primero que estaban viendo es que se les acabó el agua, no tenían agua. Entonces, ¿será cierto lo que el Señor dijo? En el camino nosotros, hermanos, vamos a tener problemas, a veces decepciones, pero hay un Dios que suple todas las necesidades. Entonces, ¿qué pasó? Cuando pasó esa rencilla, insultaron a Moisés y venían saliendo recién de Egipto, habían visto las 10 plagas, habían visto cómo se abrió el Mar Rojo, vieron todas esas maravillas, y a pesar de todo lo que vieron,
Porque el Señor, nosotros hermanos, a nosotros el Señor nos bendice de vez en cuando. La palabra del Señor dice que las bendiciones del Señor son nuevas todas las mañanas. A la hora que usted y yo nos levantamos en la mañana, el Señor ya nos bendijo, como dice el rey David. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Independientemente de la marca del colchón, da lo mismo. Lo importante es que el Señor da el descanso. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando pasó ese mal rato? Cuando Dios vio todo lo que pasó, el Señor se enojó. ¿Y qué pasó? El versículo 8 dice, porque aquí tenemos que deducir que fue así, el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque dice, entonces, como diciendo, después que pasó esto, después que los israelitas insultaron a Moisés, tentaron a Jehová, se portaron mal. Alguien puede decir, bueno, tenían razón si no tenían agua, se iban a morir de sed, se iban a morir sus ganados, sus hijos, tenían razón. ¿Te fijas? Claro que era terrible, pero ellos no iban solos. Ese Dios que los sacó de Egipto siempre estuvo con ellos. Es que uno puede pensar que de repente está solo. No, hermano, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Hay una cosa que yo tengo que aceptar. Los problemas, hermanos, siempre van a estar a nuestro lado. Y más de alguno nos va a agarrar en algún momento. Pero Cristo vive. Entonces, hermanos, aquí uno puede deducir que todo esto pasó por lo que pasó antes, por esa rencilla, por el maltrato a Moisés, etcétera, y por la falta de fe, que ahora, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Nos va a matar de sed, en fin, un reclamo, ¿se fija? Un reclamo así con falta de respeto. Entonces, y esto es lo que deduce que a causa de eso, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Amalek era una tribu nómada que eran bien belicosos. Era problemático ir cerca de ellos porque andaban peleando nomás. Y salían a robar, a matar, a secuestrar, eran terribles. Bueno, nosotros tenemos a Hamás hoy día y en el Oriente y a otros más que andan por ahí, pero el Señor está con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Ese mismo Dios que los libró en el desierto es el mismo que lo está guardando ahora. ¿Ya? En la franja de Gaza y todo eso que estamos viendo, porque el Señor vive, ayer, hoy, por los siglos. ¿Y qué dijo? Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta tribu, hermano, no era muy elegante para pelear. Ellos eran, ¿cómo es la palabra que se usa? Es bien común. Eran cuando se pelea así por la espalda. ¿La? Claro. Entonces, ¿qué pasó? Ellos no guerrearon como guerreros, como soldados, sino que se fueron a la retaguardia y atacaron al pueblo por la espalda. ¿Y quiénes iban atrás? Atrás iban los ancianos, los enfermos, mujeres embarazadas, iban niños, iba gente ya cansada. Ahí se tiraron ellos. Eso disgustó mucho al Señor, porque una cosa es pelear como hombre de frente, pero otra cosa es pelear de esa manera. Y en la retaguardia, ¿quién les podía hacer frente? Si ahí iban los enfermos, los cansados, iban los ancianos, niños, embarazadas. ¿Se fija? Y eso al Señor le disgustó. Después enseguida lo vamos a ver.
Y dijo entonces, vamos a leer, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aquí tenemos un Dios que está ordenando, hermanos, cómo salir a pelear, cómo enfrentar la batalla. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur. Se cree que este Hur, hermanos, primera vez que aparece en la Biblia, se cree que era el cuñado de Moisés, y si era el cuñado, obviamente era casado con María, con la profetisa. Y subieron a la cumbre del collado. Yo no voy a hacer categórica aquí porque eso lo dice la historia. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Aquí que estamos viendo la ayuda directa al líder. Porque el líder, hermanos, fue ayer, antes de ayer, o sea, aquí o allá, es un ser humano, es una persona que puede tener ciertos carismas, puede tener ciertas cosas con las cuales aportar, pero es una persona humana que se cansa y que se equivoca y que tiene problemas, se deja de cualquier tipo, pero los que están a su lado tienen que ayudar. Entonces, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. El líder, sea quien sea, necesita ayuda. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Para memoria en un libro, o sea, para que te acuerdes. Y aquí podemos agregar la palabra olvide. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Yo le voy a pedir, hermanos, que busquemos la Biblia en Deuteronomio capítulo 25, a ver. En Deuteronomio capítulo 25. En el capítulo 25. Busque usted, hermano, el versículo 17. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, somos olvidadizos. Y el olvido de repente nos puede jugar en contra también. ¿Ya? Dice aquí la palabra en Deuteronomio 25, en el versículo 17. La primera palabra que nosotros encontramos aquí dice, acuérdate. ¿Ya? Porque los seres humanos de repente tenemos esa tendencia de acordarnos de ciertas cosas. O que algo nos pasó un día, que estábamos enfermos, ya estábamos desahuciados ya. Pero recurrimos al Señor y el Señor nos sanó. Y eso nos queda en la retina. ¿Se fija? O de repente alguien, oiga, sabe que yo estaba endeudado, ya no hallaba qué hacer con mis deudas. Ya me estaba enfermando ya.
pero recurrí al Señor y el Señor saldó mis deudas. Y nos quedan esas cosas que no dejan de ser importantes, pero resulta que la palabra del Señor nos dice que el Señor nos bendice todas las mañanas. Y sus bendiciones son nuevas todas las mañanas. Entonces, aquí el subtítulo dice orden. Habían pasado, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, desde Abraham hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto, pasaron 400 años. Y desde la salida de Israel de Egipto, a cuando pasó esto, ya habían pasado como 570 años. ¿Se fija? Pero hay un ser que no se olvida, y ese es nuestro Señor. Uno de repente puede caer en eso, pero el Señor no se olvida. Y dice la palabra, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Porque el Señor le había encargado, escribe en un libro, como diciendo, escríbelo para que no te olvides. Porque nosotros los seres humanos somos olvidadizos. Y el olvido, hermano, de repente trae consecuencias. Uno se olvida que el Señor lo trajo un día cuando ya nadie daba un peso por la persona. Cuando no había esperanza. Pero ese día apareció Cristo. Y la recomendación, no te olvides. No te olvides. Y dice la palabra, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Habían pasado prácticamente 570 años, pero si hay alguien que no se olvida, es el Señor. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, lo que comenzábamos delante. Ellos no pelearon como hombres por delante, no se fueron por atrás. Y te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Hermano, el Señor nos tiene en la mira. Si hay algo que conforta al creyente, hermano, es que no estamos solos. Alguien puede sentirse derrotado. Alguien puede creer que no va a solucionar nunca su problema. Pero hay un Dios que está. Hay un Dios que ve todas las cosas. Y hay un Dios que está dispuesto a solucionar tu problema y mi problema. Por tanto, Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Pero antes de eso, hermano, antes de eso, de ir a quien le tocó hacer esto, yo quiero ir a Deuteronomio. Busque usted, hermano, Deuteronomio en el capítulo 6. Y vamos a hablar del olvido, porque, ¿cuánto se llama? Porque de repente uno se olvida, hermano. Yo vuelvo a repetir, no me estoy metiendo en vidas privadas, hermano. Pero yo creo que cuando el Señor nos trajo a sus caminos, yo creo que no estábamos muy bien. Y si miramos para atrás, podemos decir con mucha honra, mi Señor me sacó de allá donde yo estaba, sin esperanza. Nadie daba un peso por mí. Pero hoy estoy bien porque Cristo vive. Y hay una alabanza en nuestras vidas. Aquí, fíjese, en el capítulo 6 de Deuteronomio, en el versículo 10, hay una exhortación, primero a la obediencia. Pero la persona olvidadiza, la persona desobediente también tiende a ser olvidadiza. Y aquí el Señor, no es que el Señor le enrocha a la persona quién era, de dónde lo sacó, etcétera. No. El Señor está diciendo que no nos olvidemos de Él, porque resulta que una de las contras que tiene el ser humano es que somos olvidadizos.
Y nos olvidamos de muchas cosas de repente y nos acordamos, se acuerda la persona de algo que le pasó en forma extraordinaria nomás. Pero vuelve a repetir por tercera vez, como dice el Salmo, el Señor, las bendiciones del Señor son nuevas todas las mañanas. ¿Qué significa eso? Que el Señor, que yo tengo que aceptar, que independientemente cómo aparezca el día, el Señor igual me está bendiciendo. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, porque eso fue lo que Dios hizo con tu pueblo. Y esa fue la conversación que tuvo en el monte a orilla de la zarza ardiendo con Moisés. Y esa es la respuesta a la promesa que le di y hizo a Abraham. Tenlo por cierto que tu simiente, tu gente, van a ser esclavos y van a vivir en tierra no suya y van a ser esclavos ahí por 400 años. Pero yo los voy a sacar con mano firme. A través de la historia ya hemos visto en esta poquita historia que el Señor fue cumpliendo su promesa. Y el encargado de hacer esto fue Moisés. Pero aquí en Deuteronomio el Señor hace una exhortación a la obediencia y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, o sea, uno puede decir, cuando el Señor te haya levantado a ti y te haya sacado donde tú estabas, que tenías serios problemas de todo tipo y además estabas condenado. ¿Te ves? Porque si bien es cierto, el Señor cuando murió en la cruz, murió para salvarnos. Pero para que yo sea salvo, yo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste? De repente el Señor nos da cosas y uno dice, ¿cómo el Señor me dio esto? Si yo no tenía. ¿Te ves? Yo podría, como conversábamos con nuestro pastor, cómo el Señor, porque yo llegué un día, bueno, cuando me fui a Corral, yo perdí mi trabajo, perdí la casa. No me estoy quejando, hermano, no. Perdí la casa, llevé mi guaguita enferma con epilepsia y me decían que estaba loco. Allá llegamos a mediados de marzo, yo saqué mi guagua a la playa porque tuve que firmar un documento. Porque la doctora me dijo, y usted me dijo, lleva su guagua a Corral, allá se le va a morir. Y si se le muere, la culpa es suya. Así que tuve que firmar un documento que yo me la llevaba, ¿no? La saqué a la playa un día, a media tarde, de repente la vi que empezó a caminar y la fui a tomar y escuché una voz bien clarita, me dijo, la niña está sana, yo la sané. El Señor hizo ese milagro con ella. Yo no sé, hermano, si yo soñé, lo vi con mis propios ojos, pero yo de repente cuando la niña se sanó, tenía como 10 meses, nomás un año y tanto, yo como que vi de ella que salió así como un enjambre de espíritu, porque la epilepsia no es una enfermedad normal, pues, no es humana, es de corte espiritual, son espíritu. ¿Te deja? Que el psicólogo, a mucha honra, puede hacer algo, bienvenido sea, pero la epilepsia es de corte espiritual. El Señor hizo ese milagro. Un día yo pensé y dije, Señor, cuando deje de ser pastor yo, ¿dónde voy a vivir? Porque yo perdí la casa, perdí el trabajo. Y como que me preocupé un poco. Y en una reunión, ahí en la iglesia en Corral, el Señor en una oración me dijo, como diciendo, quédate tranquilo, porque yo no te voy a dejar en la calle. Mire,
el Señor me dio una casa en Valdivia, hermano, esa casa el Señor me la regaló. Yo postulé a un subsidio habitacional, el subsidio me salió así de grande. Y de la AFP me cambié al sistema antiguo, a INP. Esa fue una cuestión que ni yo mismo la entendí. Pero como yo jubilaba a los pastores antiguamente, entonces yo jubilaba a los pastores, iba para allá, hacía esos trámites, era como una locura la cuestión. Y de repente escuché una voz y me dijo, ¿y por qué no te cambias tú también? Claro, ahí hicieron lo que quisieron, pero jubilé por el sistema antiguo, ¿ya? Y me pagaron los 2 meses de trámite y a mitad de mes me llamaron de nuevo, me dijeron, don Domingo, tiene que venir aquí porque queremos conversar con usted. Yo dije, a lo mejor se equivocaron, dije yo, iba a tener que devolver la plata. Y la plata ya la había gastado ya. Así que me metí solo, gratuitamente me metí en un lío. Así que llegó el día en que tuve que presentarme y me dijeron, don Domingo, aquí está su 3er mes de sueldo y aquí tiene un sobre usted. Y me dijo, ábralo. Y abrí el sobre. Y en el sobre había un cheque, hermano, de este porte. Así que con la plata que me había salido del subsidio, que no sé por qué salió tan alto, y con la plata que me dieron en la INP, compré la casa al contado. Y ahí yo escuché la voz. Acuérdate de lo que te dije, que yo no te iba a dejar en la calle. Y resulta que hoy día, pero que esto no salga de aquí, ¿sí? Va a tener que cortar la grabación. Tenemos una casa en Corral. Yo entregué la casa de la iglesia, ahí la casa depende de la iglesia, del pastor que está ahí ahora. Así que cuando queremos vamos a Corral. Tenemos la casa en Valdivia. Y estamos construyendo una casa en Los Lagos. Claro, yo afligido porque no tenía casa, y yo decía, y si dejo el pastorado o algún momento dejo de ser pastor, ¿dónde voy a vivir? ¿Se fija que uno se mete cuentos gratuitos? Claro. Y aunque el colchón sea de la última generación, no descansa, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar, independientemente de la marca del colchón. Por eso que el rey David, 1000 años antes de Cristo, dijo, a ver, hermanos, me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Así que unos días estamos en Corral con mi esposa, otros días en Valdivia, y después vamos a tener que vivir más allá. O sea, no tenía dónde vivir, y hoy día hay 3 casas para vivir. Hermano, bueno, la honra y la gloria es por el Señor. Obviamente que las casas están a nombre de mis hijos, qué sé yo, pero no, si ellos no pueden vivir sin nosotros, así que bueno. Entonces, aquí hay una exhortación a la vivienda, o sea, a la obediencia, pero la obediencia tiene mucho que ver con el recuerdo. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, ¿por qué habla esto? El Señor habla porque Él conoce su gente. ¿Ya? En la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien, porque ellos llegaron, ¿cómo es la palabra, la palabra común? Llegó paradito, a mesa puesta.
y que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿qué dice enseguida? Porque, hermano, a ver, vuelvo a repetir, yo no me estoy midiendo en vidas privadas, no viajé 600 kilómetros para venir a meterme en vidas privadas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que de repente uno se puede transformar no en esclavo, pero puede estar sujeto a las circunstancias en las cuales está viviendo. Si la mesa está llena, está bien, los hijos están sanos, yo también estoy vigoroso y todo anda a flor de piel, puede pasar que la persona se olvide que hay un Dios que lo sacó de allá, pero ahora lo tiene aquí. Es como una tendencia. Y eso le pasó no lo voy a buscar, eso le pasó a David. David, cuando ya él se dio cuenta que Saúl no lo andaba buscando para celebrar su cumpleaños, sino que lo andaba buscando para matarlo, definitivamente, él se fue a Ahimelech, sacerdote de Nob, y ahí, bueno, y después que el sacerdote le entregó la espada de Goliat, se fue a Gat, a Aquit, al rey de los filisteos, y estuvo allá un año, casi 2 años. O sea, en el fondo pidió asilo político. ¿Se fija? Pero ¿qué pasó? Entonces, para congraciarse con el rey, él salía a las batallas, en fin, le iba bien, era recto con el rey, y el rey le tomó buena, etcétera, etcétera. Pero de repente los príncipes, los filisteos, vieron a David y le dijeron, ¿y este por qué está aquí? ¿Se fija? Nosotros lo conocemos. Va a llegar el día en que va a haber guerra con los israelitas y lo mejor que va a poder hacer para congraciarse con su Señor, pelear en contra de nosotros. Y se armó el problema. Pero como David conocía la cultura de los filisteos, si hay algo a los filisteos que les molesta en absoluto, es encontrarse con un demente, con un loco. ¿Se fija? Y como David conocía la cultura, por eso es importante saber yo dónde estoy pisando. ¿Se fija? Como conocía la cultura, ¿qué hizo? Se hizo el loco. Empezó a escribir cosas incoherentes en la pared, dejó correr su saliva y se volvió loco y qué cosas así. Cuando el rey supo, le dijeron, dijo, eso nomás nos faltaba. Porque un loco para ellos es como una abominación. Es lo último que les puede pasar. Así que lo pescaron así como tipo Jonás. Le decían 1, 2, 3, fuera. Y lo echaron de abeja. En el Salmo 34, hermano, ¿qué dice la palabra? Y el Salmo 34 no es algo que se le haya ocurrido a David. En el Salmo 34, ¿qué dice David? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre de continuo en mi boca. Amén. ¿Por qué? Porque mientras él se esforzaba por congraciarse con el rey, en el fondo se olvidó de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las preocupaciones o las muchas preocupaciones a la persona la pueden sacar del centro que es Dios mismo. Entonces, ¿por qué? Porque está bien, porque no hay mucho de qué preocuparse. No lo digo yo, el Salmo 34 habla de eso. Si aquí dice, mire, la palabra dice, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech, y él lo echó y se fue. Dice la palabra, Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Ahimelech, y él lo echó y se fue. ¿Se ve? En el Salmo 103, el rey David también hace como una promesa, hace un esfuerzo, trata como diciendo, y él lo dice, como diciendo, si yo me olvido, no te olvides tú. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque si hay alguien que ha hecho grandes cosas con nosotros, tiene nombre y apellido, y ese es Jesús de Nazaret.
¿Qué dice el Salmo 103? Porque estábamos leyendo, cuando tú llegues, tomes posesión de la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, y habites en casas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, y bebas agua de cisternas que tú no cavaste, y comas frutas de las cuales tú no sembraste, ¿te fijas? Acuérdate, ya lo leímos, ¿se acuerda? De no olvidarte de quién, de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. También puede ser el otro extremo, que de repente la persona anda enferma, le va mal, no le ayunta ninguna y tiene problemas desde que amanece hasta que se oscurece. ¿Te fijas? También a la persona lo puede sacar de la alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque empiezan las quejas. Yo puedo quejarme delante del Señor, pero no en forma descomedida. ¿Se fija? Porque y en la oración, Señor, ¿por qué me tienes así? Y que ya no puedo más y sigo en las mismas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y la persona se enfrasca en eso. ¿Se fija? Y la oración ya no es una oración, pasa a ser una queja. Los judíos en el muro de los lamentos, ellos cuando se llegan ahí a los muros con sus turbantes, qué sé yo, y empiezan a hacer gestos, ¿sí? Ellos no van a orar. Ellos no van a orar al muro de los lamentos, porque ellos lo que piden es que ¿por qué no ha venido el Mesías? ¿Se veja? Pero que resulta que cuando vino, no lo aceptaron. Y cuando Pilato lo presentó, dijo, ¿qué hago con este? Mátalo, mátalo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre vuestros hijos. ¿Se veja? Pero ahora, según ellos, van a orar para que venga el Mesías. Pero resulta que no es una oración, es una queja. Entonces, cuando la persona lo está pasando no muy bien, la oración se puede transformar en una queja sin darse cuenta. Y resulta que el Señor, como dice David en el Salmo 34, producto del asilo político que tuvo, ¿se fija? Él reacciona y dice, Señor, como diciendo, es cierto que mientras yo estaba allá me preocupaba de caerle bien al rey, no fui a hacer lo que él buscaba y como que me olvidé de ti, ¿se fija? Pero ahora, Señor, yo te prometo que tu alabanza estará siempre en mi boca.